Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Joely Nicole Lestroza. Mi número de cuenta es 2017-2001-755. Esta es la clase de Comunicaciones 1 y en esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles sobre la zona de Fresnel. Vamos a comenzar haciéndonos la pregunta ¿qué es la zona de Fresnel? Pero para eso vamos a definir primero un concepto sumamente importante para poder conocer lo que es esta zona y lo que comprende lo que es esta misma. Vamos a comenzar definiendo una región elipsoidal. Cuando hablamos de una región elipsoidal, es una forma tridimensional que se asemeja a un elipse en dos dimensiones, que vamos a imaginar como una figura ovalada de una forma alargada y también vamos a imaginar que expandimos ese espacio tridimensional como que si fuera una burbuja o como que si fuera un globo. El resultante es una región tridimensional. Entonces, hablamos de que esta región tiene un eje principal más largo y asimismo dos ejes secundarios más cortos. Es importante que tengamos en cuenta que los ejes no necesariamente tienen que ser de las mismas longitudes o que tienen que ser iguales, lo que significa que la región elipsoidal puede ser más ancha o más alargada en ciertas direcciones. Perdón. Aquí en la imagen podemos ver cómo hay una forma elipsoidal. Vemos que es una figura tridimensional que se asemeja a un elipse, que está alargada y que está expandida como que si fuera una burbuja o como que si fuera un globo. Entonces eso es lo que comprende la región elipsoidal. Ahora mismo vamos a decir que la zona de Fresnel es precisamente eso, una región elipsoidal específica que nos ayuda a garantizar a tener una buena calidad en la señal, en la comunicación inalámbrica. Porque a través de esto, al evitar los obstáculos que puedan interferir con la propagación de la señal. Como vemos acá, vemos en la imagen, tenemos la antena transmisora y la antena receptora, y vemos cómo se forma con esto la región elipsoidal, que es precisamente eso, la zona de Fresnel. Y también podemos ver las gráficas de las alturas y las distancias, y cómo se forman también cómo tiene la forma elipsoidal. Ahora bien, hablando sobre la zona de Fresnel, tiene diferentes zonas, por así decirlo. La zona de Fresnel es un espacio que se crea alrededor de la línea de visión directa para contrarrestar el efecto de multipod. Esta zona se define como un conjunto de elipsoides concéntricos y se divide en dos partes, como sería la zona de Fresnel superior y la zona de Fresnel inferior. La zona de Fresnel superior se encuentra sobre la línea de visión y la otra se encuentra por debajo de esa línea. La importancia de la zona de Fresnel radica en que se debe mantenerse libre el obstáculo para hacer una buena calidad de la señal. Y si algún obstáculo interfiere, pues con la zona de Fresnel se producirá una atenuación. Entonces eso es malo y va a afectar la señal y posiblemente en errores de la transmisión, pues la zona de Fresnel se estrecha a medida que aumenta la frecuencia y la señal a medida que aumenta la distancia entre las dos antenas. Porque algo que debemos recordar, que las antenas siempre se tienen que estar viendo. Ahora bien, la zona de Fresnel, ¿por qué son importantes? Debido a la directividad que la caracteriza los enlaces de microondas punto a punto, como por ejemplo, lo lógico o lo principal sería asegurar la línea de vista entre la antena transmisora y la antena receptora. Como había mencionado antes, es importante que ambas antenas siempre se estén viendo. Sin embargo, existe también un requerimiento adicional, que para que el despeje entre el transmisor y el receptor a través de conceptos de la zona de Fresnel. Y ahora, otro concepto importante a mencionar es la cancelación de fase. Lo mencionado anteriormente implica que aun cuando se disponga la línea de vista, la calidad del enlace no está garantizado debido a la directividad de las antenas, suponiendo que sean parabólicas. Pero hablando de la mayoría de energía de la señal, tendrá que apuntar a la línea recta del transmisor al receptor. Como nada es perfecto, el problema surge en el resto de la señal cuando no apunta directamente al receptor. Estas señales normalmente se encuentran en los obstáculos y se propagan hasta disiparse. Y se disipe, sin embargo, ¿qué sucederá cuando las señales chocan con una superficie sólida? La superficie causará que la señal se refleje en ella y esta llegue finalmente al receptor. Sin embargo, esa señal llegará fuera de fase, lo que causa una interferencia destructiva con la señal que se transmite.
en la línea recta, causando así la reducción de potencia de la señal y en general llegar al receptor, y eso es lo que conocemos en pocas palabras como la cancelación de fase, cuando existe esta dicha obstrucción, cuando existen estos obstáculos. Ahora bien, en la zona de Fraser, la idea es que estuvo como en determinar qué tan fuera de fase se encuentra una onda entre el transmisor y su receptor. Las zonas de Fresnel no las podemos imaginar como una especie en 3D. Imaginémonos una especie de sandía y dicha está hecha por múltiples zonas, comenzando desde la zona 1, que es la que más afecta la intensidad de la señal, asimismo una zona 2 que afecta menos y también una zona 3 que afecta mucho menos, la 2 y así sucesivamente. La mayoría de los cálculos podrían tomar en cuenta que hasta la tercera zona de Fresnel, debido a que hasta acá se toma en cuenta el efecto de cancelación por fase. Podemos seguir el efecto, pero se vuelve realmente despreciable. Sabemos que hay una primera zona, como podemos ver en la imagen, una segunda zona y una tercera zona, así sucesivamente. Otra cosa importante es saber que el efecto de cancelación de fase en las zonas es una máxima, es una parte máxima, interferencia destructiva, mientras que en las zonas de numeración impar puedo tener un efecto positivo en la fuerza de la señal. La interferencia constructiva es que al hablar de las señales reflejadas en la superficie, las zonas impares siempre llegan a la misma fase que en la señal directa. Por lo que podemos decir que este efecto es aditivo y a diferencia, como en los pares, se vuelve como un pequeño problema. La idea general es entonces maximizar la fuerza de las señales en el receptor, minimizando las señales fuera de fase, asegurando que las señales no se encuentren con ningún obstáculo. El estándar es que un enlace sea considerado como aceptable. Podemos decir que en la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstrucción por lo menos el 60% desde el enlace directo del transmisor hasta el receptor, el borde de la primera zona de Fresnel. La ilustración estándar de despeje es del 60%. Se debe ser igual o mayor que 0.6 de 1. Como podemos ver en la imagen, lo que necesitamos es que por lo menos la obstrucción sea esté libre, que por lo menos esté libre de obstrucción el 60%. Ahora bien, nos ponemos a pensar también que si la curvatura de la Tierra es una obstrucción, y sí, claro, en los enlaces superficialmente grandes como de 40 kilómetros, por ejemplo, debemos tomar en cuenta la curvatura de la Tierra en nuestros cálculos, debido a que pueden ser una obstrucción de zona de Fresnel y causar una pérdida de la señal. La que pueden, la razón es que mientras mayor sea la distancia entre el transmisor y el receptor, el radio de la zona de Fresnel se vuelve mayor, por lo que decimos que, o decimos otro parámetro que debemos tomar en cuenta es la altura que es de las antenas del transmisor y el receptor para asegurar el despeje y minimizar la fuerza de la señal. La determinación de la zona de Fresnel, para determinar la zona de Fresnel, un enlace inalámbrico se realizan cálculos que, a considerar la longitud de la onda de la señal transmitida y la distancia entre las antenas, podemos ver a continuación que se presenta una breve explicación así a grosso modo cómo se calcula la zona de Fresnel. Primero, vamos a determinar la frecuencia y la longitud de onda. Conociendo la frecuencia de la señal transmitida, que generalmente se proporciona en una especificación del equipo inalámbrico, a partir de esta frecuencia se puede calcular la longitud de onda utilizando la siguiente fórmula. Primero la longitud de onda, luego la velocidad de la luz y la frecuencia, como podemos ver acá. Luego, siguiendo con la determinación de la zona de Fresnel, es calcular el radio. Y esto es a lo largo el punto a lo largo de la trayectoria de la señal, que se puede calcular utilizando la siguiente fórmula que podemos ver aquí en pantalla.
donde R es el radio de la zona de Fresnel, donde N es un factor que depende del tipo de la zona de Fresnel, y esta es la longitud de la señal. D es la distancia entre las antenas, como podemos ver acá. Aquí está el radio y aquí está la distancia. Aquí decimos que la línea vista, la zona de Fresnel, que es lo que abarca todo esto. Y la otra es la distancia desde el punto hasta la antena receptora, siendo D la sumatoria de D1 más D2, donde D1 es la distancia desde el punto de la antena transmisora y DO es la distancia desde el punto de la antena receptora. Siguiendo con eso, como parte 3, calcular el porcentaje en la zona de Fresnel libre de obstáculos. Sabemos que esta parte es sumamente importante porque el objetivo es asegurarnos que menos del 60% de las que al menos el 60% de la zona de Fresnel esté libre de obstáculos para minimizar la interferencia de la señal. Lo que esto puede lograr es calculando el área circular de la zona de Fresnel, verificando el área libre de obstáculos dentro de ella. Si el área libre de obstáculos es menor al 60%, se deben tomar las medidas adicionales como reubicar las antenas, ajustar la altura, para mejorar la calidad, obviamente siempre mejorar la calidad de la conexión, mejorar la calidad de la transmisión que deseamos. Otra cosa importante que en la práctica, los factores adicionales como la atenuación atmosférica, la presencia de obstáculos no considerados y otros efectos pueden afectar la propagación de la señal. Por lo tanto, es recomendable primero realizar estudios de propagación que sean pertinentes y utilizar herramientas de simulación para una planificación que sea más precisa en cuanto a la zona de Fresnel y un enlace inalámbrico. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre cómo es el cálculo de la zona G, de la zona de Fresnel. Primero, supongamos que tenemos un enlace inalámbrico entre una antena transmisora y una antena receptora y queremos calcular el radio de la zona de Fresnel en punto a lo largo de la trayectoria considerando los siguientes datos. Primero, la frecuencia de la señal es 2.4 GHz y la distancia entre las antenas es 1 kilómetro y la distancia desde el punto hasta la antena receptora son 500 metros. Primero, para calcular la longitud de onda, vamos a utilizar la forma que anteriormente habíamos dicho y tomando en cuenta que la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces hacemos la división correspondiente, lo que nos da aproximadamente 12.5 centímetros. El segundo paso es calcular el radio de la zona de Fresnel utilizando esta fórmula que anteriormente también habíamos mencionado. Y supongamos que vamos a querer calcular el radio de la superficie, de la parte superior, perdón. Entonces, aquí sumamos D1 más D2, que es lo que nos da 500 metros de distancia hasta la antena receptora. Y hacemos las multiplicaciones y luego las divisiones pertinentes y nos da 25 centímetros. Por lo tanto, el radio de la zona de Fresnel superior es el punto de enlace aproximadamente 0.25 metros o 25 metros. Y eso sería lo que es en la parte del cálculo de la zona de Fresnel. Y a continuación presentamos la bibliografía de las fuentes consultadas. Y eso es todo por hoy y espero que les haya gustado y muchas gracias.